Muy buenas noches, les habla Andrés Urrea desde la ciudad de Medellín. Hoy 20 de abril del año 2015, son las 7:30 de la noche. Estamos en nuestro programa de Radio Cicol presentando un tema muy común, muy bueno diríamos, pero que ha sido muy limitado realmente y hemos fallado en el concepto. Es el tema de la violencia de género, y digo limitado y que hemos fallado porque a veces más que ser la violencia de género parecería una guerra de los sexos más que otra cosa. Antes de comenzar les recuerdo, pueden escucharnos en diferido por nuestro canal de YouTube y obviamente en nuestra página o blog pht9.blogspot.com. También pueden seguirnos en Facebook, Psicología Holística Trascendental. Como les decía, la violencia de género tal vez como un mal silencioso en la sociedad, aunque me pregunto si en realidad es tan silencioso o qué aspectos de este tipo de violencia es lo que no alcanzamos a percibir. Digamos que en la existencia de nuestra civilización, incluso aún en lo actual, con toda su tecnología y grandes ciudades, hay diferencias de género. Es obvio para todos que tanto hombres como mujeres somos diferentes, y es precisamente en esas diferencias donde la violencia se puede presentar. Pero entonces, ¿a qué llamamos violencia de género? Violencia de género llamamos a la agresión que ocurre contra el sexo opuesto. Lo más normal, y pongamos ese normal entre comillas, es que sea de hombre hacia mujer, o más bien, pues como digo, lo conocido, lo que se nos ha enseñado, ya que en realidad muchas veces se revierten los papeles. En la violencia de género hay desde agresiones físicas, psicológicas, como chantajes, humillaciones por gastos, amedrentamiento sobre la pareja, haciendo que ésta se vuelva sumisa, entre muchas otras maneras de torturar psicológicamente al otro. Hablemos un poco sobre los presuntos orígenes de la violencia de género. Y para esto, abro comillas, mi análisis feminista de toda violencia concluye que el sexismo es la real motivación del sufrimiento humano. Los hombres luchan contra otros hombres para poder probar que no son sumisos como las mujeres. Las mujeres muestran sus rostros pasivos al mundo mientras luchan por mantener su vida sin que los hombres sepan lo duro que les resulta. Los hombres golpean a las mujeres para sostenerse en lo más alto del montón. Las jóvenes y los muchachos aprenden las expectativas de sus respectivos papeles sexuales a través de una temprana socialización. A menudo alcanzamos unas igualitarias relaciones entre hombres y mujeres. Las mujeres continuarán siendo víctimas de toda clase de agresiones. Cierro comillas, esto lo dice Leonore Walker. Entonces, la violencia de género comienza mucho antes de lo que pensamos. En la antigüedad ya se distribuían los gustos, placeres y deberes. Todas las tareas y placeres eran repartidos tanto para hombres como para mujeres. Por poner un ejemplo, en la antigua cultura sumeria, las mujeres de un solo hombre estaban a cargo del hogar y siempre era la encargada de atender a los soldados después de llegar a casa. Por otro lado, en Grecia eran útiles hasta la edad de los 30 años, más o menos. En sus aposentos se les obligaba a estar a cargo de las labores agrestes y de la reproducción. Incluso los celtas, al ir a sus guerras, al igual que los nórdicos, encargaban a las mujeres la limpieza de sus hogares, las plantaciones, medicinas, magia
y servir como madres. Eso solo pues como por dar un ejemplo de las diferencias sexistas que marcaron de alguna forma la historia. El sexismo es la base de la violencia de género, es lo que decide quién es mejor o peor. Lastimosamente el sexismo ha estado más a favor de los hombres que de las mujeres en gran parte de nuestra historia. Aunque en la posteridad eso cambiaría con la revolución simbólica del feminismo. Por eso dije en gran parte de la historia. A partir de este evento se ha volcado de alguna manera esta guerra absurda de género y se ha prolongado un poco más allá, pues las relaciones entre ambos, me refiero a hombre y mujer, en realidad no mejoran. En la antigüedad, como bien lo afirmamos, los machos han manifestado su hegemonía por medio del poder y sumisión a las féminas. Y no solo hablamos del maltrato físico, sino que trasciende al maltrato psicológico, sobrepasando los límites de la salud. Lo curioso y lamentable es que los comportamientos agresivos son aceptados y reforzados por el gran patriarcado que ha existido, pasándolos de generación en generación en nuestras culturas. Sin embargo, junto con el estallido del feminismo como consecuencia de la revolución, esa revolución que data de 1911, aquel 19 de marzo, donde algunas trabajadoras dijeron no más, vamos a hacer valer nuestros derechos como mujeres. Y esto unido al estallido de la contracultura pop, se ha logrado desinflar el gigantesco ego de los patriarcales. Pese a esto, no ha habido aboliciones de tal violencia. En realidad, hoy en día hay mucho machismo y como para colmo de males, un feminismo extremista que no mejora la situación. Después de ver todo lo ocurrido durante la historia humana, podemos decir que no es nada nuevo que esto suceda, incluso en nuestros hogares, familias, amigos y vecinos también. Presenciamos violencia de género, tanto física como psicológica. En la historia de la violencia de género también se puede resaltar el nacimiento de una labor que denigra a la mujer según nuestros recursos simbólicos, y es el de ser prostituta, que en niveles más altos se llega hasta al esclavismo explícito. Muchas de las prostitutas de la antigüedad eran esclavas que se vendían en el mercado, como es el caso de los persas, y esta situación hoy en día realmente no ha cambiado, ya que encontramos lo que se sabe o lo que se conoce como trata de blancas, trata de personas, y las múltiples denigraciones de la mujer que esto implica, más las prohibiciones a tantas cosas que el hombre puede hacer, suprimiéndoles un derecho. Y eso de pronto lo mencionamos más por el lado del Islam, pero todavía en nuestro medio se ve. La sociedad ha cambiado, sí, ha evolucionado, sí, se han reivindicado sus sistemas sociales, políticos y religiosos. Sin embargo, en cuanto a tolerancia y violencia de género, seguimos en un círculo que apenas está encontrando fisuras en nuestra sociedad, fisuras que pueden romperse con la igualdad y la tolerancia. Aquí no se trata de quién tiene el poder, y escúchenme muy bien, no se trata de quién tiene el poder sobre quién, sino de cuánto nos podemos complementar para evolucionar juntos. Complementarnos hombres con mujeres, unos con otros, y hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Vamos a escuchar en este momento una canción de Alchemy, se llama Extra Virtue, y al regreso continuamos con este maravilloso tema que les hemos preparado para este día. Aprovecho para mandarle un saludo muy especial a mi amigo y colega Carlos Andrés Ramírez, quien es colaborador activo con esta causa.
Volvemos entonces en un momento. Leur départ désespère, ces valses irrégulières, pas assez d'extase, sous l'emprise viciée de l'air. Les jours sans gravité hantent toutes mes prières. Plier la trajectoire pour trouver le néant phare aux portes suffocantes d'un silence si hagard.
Muy bien, estamos de vuelta. Recuerde que para cualquier consulta que se les ofrezca, inquietud, duda o asesoría que requieran, pueden consultar nuestro blog pht9.blogspot.com o por medio de nuestra página en Facebook, Psicología Holística Trascendental. Continuemos con el tema de violencia de género. Me hago la siguiente pregunta, y es: ¿existirán entonces tipos de violencia de género? Pues bien, sabemos que hay múltiples formas de ejercer violencia o maltrato sobre otro, en este caso del sexo opuesto, y que por desgracia caemos tanto hombres como mujeres. La violencia de género y sus tipos pueden ser física y psicológica, y en esta se abre todo un abanico de vertientes o modalidades de maltrato, pero someramente hablaremos de los aspectos generales, que serían entonces estos dos. En primer lugar tenemos la violencia física, que es aquella que se utiliza para producir y hacer sentir dolor a la otra persona por medio de golpes, cortadas, intoxicaciones. La verdad, la lista pues sería muy larga, ya que son muchos los métodos para manipular, y uno de ellos es con el amedrantamiento. Dentro de la violencia física incluye también la agresión de tipo sexual, y esta se caracteriza por ser cualquier tipo de acceso carnal o no, imperando sobre el otro. También se puede catalogar como psicológico, ya que es un acceso a la intimidad por medio de las amenazas, acoso y chantajes. Sin embargo, esta agresión asciende al acceso carnal violento, prostitución forzada, explotación y o trata de blancas. Tenemos por otro lado lo que es la violencia de tipo psicológica. Los maltratos psicológicos son el mecanismo mediante el cual el dominante intenta mantener una posición de poderío. Se ejerce un poder personal, lo que hace que la otra persona se mantenga al margen del poder. La violencia psicológica va desde el control financiero, donde se ejercen humillaciones y chantajes, el obviar temas de importancia para el entorno que comparten las personas involucradas en esta violencia, ya sea de tipo laboral, académico, familiar, acusaciones, amedrantamientos, y ser un génesis de la duda para la persona víctima, en este caso, insultos y burlas. Una muy frecuente en esta época está ya la ya mencionada al principio, que era el control financiero, que se resume con otra forma sutil de violencia, manipulación psicológica, que lleva a amenazar y manipular los recursos, bienes patrimoniales y derechos de herencia del otro. Esto es maltrato psicológico, conductas verbales y no verbales que pueden terminar en golpizas, generando un círculo vicioso de temor, inseguridad, miedo y dudas, así evitando que la persona salga de esa dependencia. Ni sale el uno ni sale el otro. Esto es lo que llamaríamos codependencia. Ahora bien, es importante en este punto hablar sobre el feminismo y la violencia de género. Ya se mencionaba al inicio cómo el mundo se ha sumido en una gran era patriarcal, que con la actualidad y las múltiples rupturas epistemológicas, más los cambios que por causas de las dos guerras mundiales, sumando a estas la Guerra Fría, se generan nuevas maneras de verlo desde lo humano y lo científico. Las ciencias humanas avanzan y se dividen en grandes vertientes. Por otra parte, la ciencia mueve la industria tanto de la guerra como económica. Como producto de una era en la que la humanidad llega casi al colapso, surgen nuevos pensamientos, entre ellos el feminismo. La mujer, como ser inteligente que es en demasía, se da cuenta que al leer, escribir y opinar puede generar cambios en masa, y más la ayuda de la contracultura pop
el movimiento social se impulsa por un largo recorrido. No hay que negar que la violencia contra la dignidad humana de la mujer ya se hace notar más, mientras que en el patriarcado era muy difícil. Pues en el patriarcado el machote, pongámoslo así, grande y entre comillas, solo dominaba por la fuerza. La violencia ha sido llevada a juicio en público y ha sido avergonzada. Con decir que se han legitimado en muchos países, mas no en todos, que la violencia de género sea algo condenable en los juzgados. Lástima que en algunos lugares, como en el Medio Oriente y ciertas tribus indígenas o orígenes, no sea esto aplicado. Pero lo que busca el feminismo es la igualdad, no llegar al extremo de la violencia de género contra el hombre, que sería ese feminismo extremista. Eso también existe, así muchos de ustedes, muchos de nosotros, yo mismo de pronto no lo creía. El verdadero feminismo busca una utópica igualdad de género. Sin embargo, está siendo posible que las mujeres opinen, conduzcan sus vidas y manejen grandes imperios económicos. Pero recordemos entonces, o sea, una cosa es feminismo como esa igualdad de género, que incluso yo me atrevería, no se me ocurre en este momento otro concepto, pero tal vez cambiaría incluso la palabra, algo más humano, algo más que mezcle hombre y mujer, lo masculino y lo femenino, tal vez el yin yang. Bueno, todavía nos falta mucho realmente por comprender al respecto, tanto a las personas del común como a las entidades reguladoras de justicia e igualdad. ¿Por qué? Pues no se trata de que seamos sexistas, de defender una posición sobre otra, y mucho menos de fomentar la desvalía y compasión, haciendo siempre suposiciones, poniendo siempre de antemano a la mujer en el papel de víctima y al hombre en el rol de victimario. Porque eso es lo que hacemos realmente desde que ha habido este movimiento feminista. Claro, se le ha dado un lugar a la mujer muy importante, que lo merecen y que hay que seguir luchando para que se siga dando en cada rincón del mundo. Pero también nos hemos ido al extremo en muchas partes, donde ya siempre se supone, se presume que el victimario va a ser el hombre y la víctima es la mujer, y muchas veces esto es usado de una mala forma, de una mala manera. Se trata de igualdad, de romper la diferencia, porque si bien biológicamente somos diferentes, hacemos parte del mismo equipo que es la humanidad. Somos un complemento, somos el yin y el yang. Somos, en términos jungianos, seríamos el ánima y el animus. Si hablamos de violencia de género, se trata de todos, no solo de las mujeres. Incluso debemos incluir al homosexual, que también es violentado constantemente, y en ese sentido debemos cambiar también la concepción. Ya lo decía, esa concepción inicial de que el tipo de violencia que se presenta en cuanto a la violencia de género es cuando se agrede al sexo opuesto. Pues podemos ver en todas partes que hay una violencia hacia personas del mismo sexo. Claro, una violencia que tiene que ver con estos asuntos sexuales, con estos asuntos de género. Bueno, esto lo digo porque realmente hace unos días escuché a una persona que me planteaba una pregunta, la cual en alguna parte habrá leído, y era que si usted, como padre de familia, docente o directivo de una institución educativa, se encuentra con un niño o una niña que se considera del sexo opuesto, es decir, un niño, pongámoslo con el niño, un niño que cree ser una mujer, y no se trata solamente de una homosexualidad, sino de la sensación de ser del otro sexo, de que está en el cuerpo equivocado. Entonces, bajo esa circunstancia, la pregunta era si usted lo dejaría entrar al baño de niñas y no al de niños. De ahí pues tuve mucho para discutir luego con otras personas, como por ejemplo el hecho de que
O sea, yo estoy de acuerdo con que entre al baño de niñas, pero también alguien me hizo reflexionar y fue, bueno, ¿y qué pasaría con las niñas en sí? O sea, ¿cómo lo tomarían las niñas? ¿Qué tan impactante sería para ellas ver un niño en su baño? Por tal motivo, hay que decir algo aquí, y es las dos conclusiones de todo lo que conversamos. Solo en base a esta pregunta llegué a dos conclusiones básicas, y es, en primer lugar, tal vez por ahí comenzamos a fomentar la violencia de género, desde el momento en que dividimos lo que es para la niña y lo que es para el niño, como el simple hecho de ir al baño. La pregunta aquí sería, ¿por qué no existen baños un baño para ambos, tanto para niñas como para niños? Yo pienso que la malicia la ponemos los adultos, la han puesto las instituciones, en especial las religiones, con el respeto de las religiones. O sea, no quiero atacar pues a ninguna en especial. Como segunda conclusión, si se trata de los riesgos de abusos sexuales, pues esos siempre van a estar presentes, y lo que tenemos que mirar no es el hecho de separar, sino de identificar qué hay detrás de aquellos niños que tengan una tendencia abusiva, porque seguramente eso viene desde la familia. De cualquier forma, la invitación es a la igualdad, incluso en la diferencia. Se trata de unificar, de darle valor al otro como complemento propio, de fomentar el respeto y la autosuficiencia. Tal vez cuando aprendamos, escuchen muy bien esto porque es importante, tal vez cuando aprendamos el verdadero poder, que no es aquel que ejercemos sobre otros, ni el que demostramos para sentirnos grandes y tener control de una u otra situación, sino aquel poder que debería ser o debería tener cada uno sobre sí mismo. Entonces tal vez podremos aceptar al otro en su diferencia, no luchar contra él, sino ofrecerle lo mejor de sí mismos y recibir lo mejor que nos puede ofrecer a persona. Y lo que no nos sirva, cada quien es dueño de ello, cada quien asume con qué se queda, con qué no, qué ofrece y qué no ofrece. Bueno, así entonces llegamos al final de este programa el día de hoy. Recuerden seguirnos por Facebook, en el canal de YouTube. Allí les dejaré las conclusiones ya generales, estas que les acabo de decir, eran unas conclusiones respecto a la pregunta de los niños que se creen niñas en los baños de niños o niñas. Pero las conclusiones generales se las dejaré tanto en el canal de YouTube como en el blog. Ha sido un placer estar con ustedes. Les deseo una feliz noche y una gran y maravillosa semana. Hasta pronto.